Bueno, les decía que a mí lo que más me interesa de ordenamiento por intención es entender, porque puede aparecer en un final, yo no soy muy amante de tomar código de memoria, pero sí nos sirve para pensar. Esto es un poco de lo que hablábamos recién al principio, que yo les decía que normalmente cuando uno se forma valga la redundancia, de forma autodidacta, uno deja un montón de competencias sin adquirir. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno de forma autodidacta quiere aprender a programar, lo que hace es decir, bueno, a ver, quiero aprender a programar en mobile. Entonces, ¿qué hago? Me voy a, no sé, pongo tutorial programación mobile. Y bueno, ahí le van a aparecer un montón de cosas, Android Studio, de acá, de allá, del otro lado. Y entonces uno va para donde le parezca. Y entonces ahí, normalmente las personas que arman tutoriales, lo cual me parece alucinante, lo que hacen es enseñarte la herramienta sin tener en cuenta que por ahí la persona que está del otro lado no tiene la menor idea del asunto. Entonces, no te forman como desarrollador. E incluso hay algunos tutoriales que tampoco el código es muy amigable. Que también tiene que ver porque probablemente también ellos mismos sean autodidactas. Entonces, lo que tiene la universidad es que va formando. Y una de las formaciones es aprender a ver algoritmos de ordenamiento, como vamos a ver, el jueves vamos a ver selecciones, vamos a ver inserción. Y lo que puede aparecer, digamos, en una instancia de parcial o en una instancia de final, es preguntarles que ustedes sepan describir, a mí me interesa más un poco eso, ¿no? Que sepan describir un proceso. Decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ordenamiento, polinización y selección? Y la vamos a tratar de pensar juntos. Pero el título mismo dice inserción y el otro dice selección. Entonces, el ordenamiento por inserción, ¿qué quiere decir? Y nosotros hemos visto ya esto, digamos, en pila. Es al momento de insertar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando inserto el dato, lo inserto ordenado. Y entonces, acá nosotros vamos a ver en este ejemplo, donde vamos a ordenar un arreglo desordenado. Pero eso no quiere decir que no vayamos a insertar. Vamos a insertar en el propio arreglo. ¿Qué vamos a insertar? Y bueno, vamos a tener una posición y vamos a ir desde una posición hacia el final insertando datos. Ahora vamos a ir a verlo paso a paso. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Ordenamiento por inserción es inserción ordenada. Entonces yo lo que tengo que hacer con la inserción es buscar dónde insertarlo. Si yo tengo algo que insertar en algún lugar, vamos a suponer, usemos la lógica, ni siquiera lo llevemos a una cuestión informática. Ustedes van y trabajan en una biblioteca, y yo te digo, insertame este libro por su título de forma ordenada. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a ir a la estantería, van a ver con qué letra comienza, digamos, el título del libro, van a ir a esa estantería y entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar el hueco en función, digamos, de los títulos que ya están ordenados, ¿dónde insertarlo? Entonces es simple. Inserciones, tengo que buscar el espacio entre, puede ser que justo empiece con la A y no haya ningún título con la A, entonces lo pongo al principio. Puede ser que sea con la Z y no haya ningún título, lo pongo al final. Pero también puede ser que esté en el medio. Y si está en el medio, tengo que buscar un hueco. Pero lo que sí estamos viendo es que insertamos esa pieza de algo en un espacio de forma ordenada. Normalmente uno no inserta en el principio ni inserta al final. Normalmente inserta en algún hueco. Entonces lo que tenemos que hacer y entender es que el ordenamiento lo que va a hacer es buscar ese hueco y luego insertar lo que tenga que insertar. Bien, ahora sí vamos a ir paso a paso a ejecutar esta función. ¿Me entienden hasta acá, chicos? Mientras ejecuto Sí, esto. profe. Bien, una de las... A ver si... Ahí está. Bueno, con respecto a la selección, tienen que ahí saco... Con respecto a la selección es diferente, porque ya la palabra ordenamiento por selección implica seleccionar algo. Y seleccionar ustedes saben que es buscar.
Entonces yo ahí voy a buscar por algún criterio. Y en función de esa búsqueda voy a ir ordenando. Es un poco distinto, es un poco diferente. O sea, está bien, usted me dice, no, pero también busco... No. Inserción, inserto en algún espacio, y selección, hago una búsqueda, un ordenamiento por un criterio. ¿Sí? Y ese criterio lo tengo que buscar primero. No es muy diferente, digamos, la función de uno y otro. Ambos es ordenar. ¿Sí? Pero uno busca a partir de una búsqueda y otros a partir, o sea, en inserción, yo le tiro cualquier cosa, al azar, cualquier cosa, y la tengo que insertar de forma ordenada. En cambio, en la otra, voy buscando, supongamos, el menor elemento y lo voy ordenando. Voy buscando el menor elemento, el menor de los que me quedaron. Primero busco el más menor, después el que le sigue, después el que le sigue, después el que le sigue. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque yo voy utilizando en esa búsqueda un criterio. En cambio, acá no, acá yo le doy un 7, después le doy un 9, después le doy un 1, después le doy un 8, después le doy un 114. ¿Sí? O sea, no hay un criterio, no busco un dato. Por ahí el último que le doy es el más chiquito de todos. Esa es un poco la diferencia. A ver si me funciona esto. Bueno, me funciona. Ahí vamos. Bueno, ordenamiento por inserción. Arreglo de tipo entero, que se llama A, no nos matamos mucho con el nombre, pero para que no ocupe mucho espacio. Dimensión 5, ahí vamos a ir viendo todos estos datos. Válidos, dimensión. Y acá, quiero que esto apareció en los parciales que nos olvidábamos. Algunas cuestiones de estas. Nos olvidamos o nos confundíamos. Los válidos con la dimensión. Otras veces he visto que el subíndice también lo podíamos llegar a confundir a veces. Hubo varias cuestiones. Entonces, acuérdense que nosotros cuando trabajamos con arreglo, trabajamos con estos dos conceptos. Válidos, que serían los elementos cargados en mi arreglo, la dimensión, la cantidad máxima de ese arreglo, la cantidad de memoria que yo he reservado. Y por otro lado, la información que está almacenada en los diferentes subíndices, que va del 0 hasta n. El objetivo es, este arreglo que ustedes viendo que es 3, 1, 7, 2, está desordenado, está claro, es ordenar este arreglo. ¿Sí? Sobre el mismo arreglo, no sobre otro arreglo, sobre el mismo arreglo. Pero vamos a ver cómo ordenamiento por inserción, que es un algoritmo que no inventamos nosotros, resuelve este problema. ¿Sí? Como una forma de resolverlo. No es la única. En nuestro main vamos a tener la función. Bueno, primero vamos a declarar nuestro arreglo de 5, lo mismo que estamos viendo en pantalla. Esperen, chicos, que voy a silenciar. A ver si, ahí vamos. Bien. Declaramos e inicializamos el arreglo. Lo inicializamos con esa información, con la misma que vimos en la imagen anterior, con la misma dimensión. Estamos haciendo, digamos, un repaso de cómo llamamos esta función. Y vamos a llamar ordenación inserción, que es el nombre de la función, es el identificador de la función principal de ordenamiento. Nosotros vamos a tener dos funciones principales. La que viene con el arreglo y los válidos, que en este caso yo le puse 4, podemos utilizar una variable, para no utilizar variable que quede simple. ¿Sí? Acuérdense que este 4 representa los válidos, y el arreglo desordenado es el arreglo que acabamos de declarar arriba. La función es una función de tipo void, pues es una función, fíjese, que no retorna ningún valor. O sea que lo que vamos a hacer ahora es ejecutar ordenación e inserción con esta información. Cuando nosotros ejecutemos ordenación e inserción, que ahora es la función que estamos viendo en pantalla, nos vamos a encontrar con que tenemos el arreglo, con que tenemos los válidos, ¿sí? Con que tenemos los válidos, y después, fíjense, otra cosa más, pero igual acá va a aparecer también en primera plana. Vamos a analizar todas estas condiciones. La condición del while, que tiene una variable de tipo i, inicializada en 0, ordenación e inserción. En el otro, mira, le habíamos llamado u, pero bueno, no le den importancia a esto porque es una captura de una imagen, se ve que cuando arrancamos, pero es lo mismo. Y u es lo mismo, creo que yo había dejado i porque me parece que es más claro. Y voy hasta válido -1.
Eso después lo vamos a explicar bien sobre el final, porque hasta válidos menos 1 si yo quiero ordenar. Y se entiende que si yo ya ordené la anteúltima posición, probablemente ya esté, probablemente no, ya está ordenado todo mi arreglo. Nada. Es lo mismo que yo diga, bueno, tengo 4 libros, ya ordené todos y en la última posición, ahora después lo vamos a ver bien, digamos, al detalle, al final, ¿sí? Esa parte, pero la vamos a entender una vez que entendamos cómo funciona el algoritmo. Así que no nos vamos a pelear ahora con ese tema. Y menor a válidos menos 1, o sea que i vale 0, ¿sí? Es el dato. Válidos, acuérdense que yo lo había inicializado en 4. Entonces voy a hacer 4 menos 1. Usted sabe que ahí la operación que va a hacer es si 0 es menor a 3. 0 es menor a 3. ¿Sí? Por lo tanto, esto es verdadero. Condición del while se cumple y se comienza a ejecutar la función, podríamos decir, secundaria, que es insertar. Hasta acá me siguen todos, ¿no, chicos? Sí. Este es un recorrido por ahora nada más de i a válidos. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Yo digo para que nadie se haya perdido entre esto del main y todo eso. Perfecto. Bien. Seguimos. Miren que pierdo el foco de la presentación y no se ejecuta. Ahí estamos. Bueno, se ejecuta el primer ciclo while. Ya estamos adentro del while. Se ejecuta la función. Y ahora vamos a analizar esta función. La función de insertar. Que tiene como parámetros un arreglo. Como el segundo parámetro, y este es importante que lo entendamos, ¿no? Fíjense que más dibujito no le podemos hacer. ¿Sí? Acá tenemos nuestro arreglo. Entero se lo pasamos, obviamente, con todo lo entero, completo, el arreglo. ¿Sí? El segundo parámetro, esto es muy importante que entendamos el segundo y el tercer parámetro de esta función. ¿Sí? Ese es de la posición donde yo voy a comenzar ordenando. Fíjense que yo la posición la pinté, digamos, en naranja, la posición 0. ¿Sí? Desde esa posición es que donde yo voy a empezar. ¿Por qué voy a empezar desde la posición 0? Y voy a empezar desde la posición 0 porque vamos a suponer, como yo les dije, como vamos a ordenar sobre el mismo arreglo, como vamos a hacer eso, nosotros tenemos que pensar que nuestro arreglo está vacío, que la única posición que existe es la posición 0 de ese arreglo, que ahí hay basura, por decirlo de alguna forma. Vamos a pensarlo de esa manera. Vamos a ver si sirve pensarlo de esa manera, que vas a ver que sí. Y el tercer parámetro, ¿sí? Que es muy importante, es el dato que yo quiero insertar, que tiene que ver con la posición 0 más 1. En este caso, coincide que justo en la posición 1 hay un 1. ¿Sí? O sea que no es que voy a insertar el subíndice, sino lo que voy a insertar es la posición 0 más, o sea, la posición actual es i, que es 0, más 1, constante literal. ¿Sí? En este caso, el dato que yo quiero insertar, ¿sí? Es el 1. Fíjense que nosotros ponemos tercer parámetro, dato insertar, arreglo sub 1 igual a 1. ¿Sí? Es este dato que tenemos acá. O sea, yo tengo que insertar este dato en mi arreglo posición 0. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso primero. Entonces, esta es la función insertar. Esta es la función que se ejecutó dentro del while, dentro de la función principal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora vamos a ver detalle por detalle esta función. ¿Sí? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien. Tiene que estar mirando. Perfecto. Bien. Ahí estamos. Bueno, la función insertar, posición 0 es la última posición, es la posición desde donde yo voy a ordenar. ¿Sí? Esta posición que tenemos acá, posición 0. El dato insertar es el 1, ¿sí? Como para que lo recuerden, ¿sí? Más recordatorios no les puedo poner. Y entonces ahora sí sabemos que i, la última posición, la estamos igualando ahí, por lo tanto i vale 0. ¿Sí? I vale 0, ¿por qué? Porque la última posición es la posición 0. Desde acá voy a empezar a ordenar. Entonces yo voy a preguntar si 0 es mayor o igual a 0. Esto es verdadero, porque sabemos que 0 es igual a 0. ¿Sí? No es mayor, pero sí es igual. Por lo tanto, esta condición es verdadera. El dato a insertar es el 1. ¿Sí? Se tienen que cumplir ambas condiciones para entrar al ciclo while. El dato 1. 1. Esperen que aparece gente que se está sumando. 1.
es menor a arreglo sub 0. ¿Cuánto vale arreglo sub 0? Vale 3. 3. Perfecto. Entonces lo que estamos preguntando es si 1 es menor a 3. Y esto es verdadero. 1 es menor a 3. Entonces, como 1 es menor a 3, como el dato que yo quiero insertar es menor al único dato que tengo, al único que existe por ahora, como es menor a ese dato, me tengo que agarrar y hacer algo. Y ese algo es lo que vamos a hacer acá. Es copiar en la posición i más 1 ese dato. Esta posición. ¿Y cuánto vale? 0. 0 más 1 es en la posición 1. ¿Qué voy a insertar? Estoy haciendo una igualación, el arreglo sub 0. O sea, el 3 lo voy a poner en la 1. Va a pasar esto. Fíjense. Copio el 3 en la posición 1. Tac. Hasta ahí, mi arreglo quedó 3, 3, 7, 2. Eso es lo que tenemos hasta ahí. Todavía tenemos que ejecutar el i menos menos. ¿Sí? Pero eso lo tenemos que hacer porque nos estamos moviendo en un while. ¿Sí? Bueno, nos estamos moviendo siempre para atrás. Siempre nos movemos para atrás. Ya no hacemos i más más, nos movemos para atrás. Limpio un poco para que ejecutemos esa línea de código. 0 es igual a 0, porque i vale 0, menos 1. Por lo tanto, va a quedar en menos 1. ¿Sí? Cuando vaya al while y la vuelva acá arriba, se va a encontrar con menos 1. ¿Menos 1 es mayor o igual a 0? Bueno, esto sabemos que es falso. Entonces ya el otro no importa. Si ya no se cumple no importa. Si el dato, ya está. Igual, menos 1 es una posición inválida, por lo tanto, bueno, la otra condición ya no tiene sentido evaluarla. Por lo tanto, me voy a ir de ese while. Ya se rompió el ciclo while y mi arreglo, cuando yo salgo de while, queda 3, 3, 7, 2. Entonces, cuando yo vaya acá, abajo, lo que voy a hacer es, i quedó valiendo menos 1, como ustedes están viendo en pantalla, menos 1, que es i más 1, eso va a quedar 0, o sea, obviamente, menos 1 más 1, 0. Voy a insertar el 1 en la posición 0. ¿Sí? Este dato, tac, más flechita no les puedo mandar, ¿eh? Tac, copiamos el 1. Y acá se termina de ejecutar el primer ciclo while de la función principal. Por lo tanto, quedan ordenados la posición 0 y la posición 1 quedan ordenados. Por ahora. ¿Sí? Desordenado el resto del arreglo. ¿Sí? Ahora vamos a seguir ejecutando igualmente esto paso a paso. ¿Sí? Hasta que todo quede perfecto. Pero si nosotros vemos esta foto, sabemos que ese 2 tiene que estar en esa posición 1. Sabemos que ese 2 tiene que estar ahí. Entonces, esta es un poco la diferencia de ordenamiento por selección y ordenamiento por inserción. Es que yo voy insertando lo que me dicen que tengo que insertar. En un ordenamiento por selección, yo primero hubiera buscado el 1, después hubiera buscado el 2, después hubiera buscado el 3 y después hubiera buscado el 7. Acá no. Acá primero inserté el 1 y ordené, como tenía un 3 en la posición 0, lo moví a la posición siguiente y el 1 lo inserté. Pero puede ser que ese, incluso podía haber sido al revés, podía haber sido que el 1 estuviese en la posición 3. Y acá hubiera tenido un 3 y un 7, ponele. Y el 1 y el 2 al final. Bueno, entonces voy insertando de forma ordenada lo que me vaya llegando. Y esa es claramente una diferencia notable que creo que con esto que les acabo de decir y con esta foto se darán cuenta de que selección es muy diferente que inserción. Mejor no, diferente. Bien, volvemos otra vez a la función principal, donde ya hacemos i más más. Acuérdense que se ejecutó la función insertar. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer si yo hago i más más acá? Va a valer 1. 1. Exacto. ¿Sí? Va a valer 1. Arrancamos en 0, ahora vamos a quedar en 1. ¿Sí? Por más que sea redundante esto que les digo, está bueno, así no nos vamos perdiendo. Entonces yo digo que 1 es menor a válidos menos 1. 4 ¿se acuerdan? Válidos sigue valiendo lo mismo. Válidos es 4, 4 menos 1 es 3, 1 es menor a 3, sigo dentro del while y vuelvo a ejecutar la función de insertar. ¿Sí? Seguimos adentro, se ejecuta la función de insertar, volvemos otra vez acá, misma situación, arreglo como el primer parámetro,
Pero ahora ya ahí, ya no arranca desde la posición 0, sino obviamente ahí arranca desde la posición 1. ¿Sí? De esa es la última posición. Y se imaginarán que el dato a insertar es el número 7. Siempre es el que le sigue a la posición. Entonces, vamos a insertar el 7. El 2 no existe todavía para nosotros. No lo registramos. Todavía no llegamos ahí. Entonces, tenemos que insertar un 7. Si nosotros analizamos golpe de vista, no tendríamos que hacer casi nada. Pero bueno, vamos a hacerlo. Tercer parámetro de dato a insertar, A sub 2, ¿por qué? Porque estamos ordenando desde la posición 1, le sumamos 1, que es la 2, y en el 2 hay un 7. Ejecutamos esta función, dato a insertar 7, última posición válida 1, ¿sí? Desde acá estoy ordenando. Entonces, arrancamos en 1. 1 es mayor o igual a 0, esto es verdadero, el dato a insertar, y acá viene la otra vez, 7. 7 es menor a 3, esto es falso. No se cumple la condición. No se cumplen las dos condiciones, por lo tanto no entro a ejecutar el while. Esto puede pasar. ¿Por qué? Porque un poco le decía, que estoy insertando un dato que es mayor que el resto. Entonces lo voy a poner al final. Entonces lo que voy a hacer acá, esto es falso, voy a ejecutar en la posición, acuérdense que nosotros última posición válida es 1, más 1 es 2, el 7. ¿Sí? O sea, copio el 7 en esta posición. Lo tengo que copiar, lo copio. O sea, aunque parezca mentira, lo que hago es sobreescribir el dato. Así funciona el algoritmo, lo sobreescribe, no es que detecta que está. Se podría tal vez hacer tal vez algún if ahí, pero bueno, podríamos decir que si el dato es igual, insertar, es mayor, qué sé yo, bueno, podrías hacerle alguna movida de esa, dejar todo como está y se termina el asunto. Podría ser. Pero bueno, el algoritmo de ordenamiento por inserción es este y nosotros enseñamos este, porque si no, ya no sería inserción, sería algo que tuneamos nosotros. Digo esto porque esta observación puede aparecer. Bien, se entendió que ahí no hubo que hacer nada. ¿Sí? Lo único que hicimos fue sobreescribir el mismo dato en la misma posición. No hicimos absolutamente nada. Pero bueno, al final esto quedó ordenado. ¿Por qué? Porque la posición de la que vamos a empezar a ordenar va a ser el de la última posición. Entonces es importante aclarar que el algoritmo 137 ya está ordenado en ese sentido y todavía nos queda ordenar un dato más, que es el 2, que es lo que vamos a hacer en la próxima ejecución. Profe, Sí, viste que te llega por parámetro la última posición, ¿no? sí, sí. ¿Eso sería los válidos menos uno? Cuando. No, no, la última posición no es lo válido menos 1. La última posición es la última posición. Yo arranqué de 0, después de 1, ahora voy a arrancar de 2. Ese es el i de la función principal de ordenar. Ahora lo vamos a ver acá. Digamos, acá, en la última posición, que yo le estoy pasando es i. Fíjate que siempre le paso i como última posición. Si vos ves la función insertar, ¿qué tiene como parámetro? Tiene como parámetro el arreglo y el dato insertar, que es i más 1. No tiene que ver con los válidos. Válidos Porque menos. Válidos es hasta donde yo voy a recorrer. claro, no me quedaba claro qué valores te pasaba por parámetro Este, la variable de última posición. no, en la última posición es, nosotros la llamamos última posición en la función principal de insertar, pero acá es sí. Acá yo estoy todo el tiempo llamando ahí. De hecho, ahora lo que voy a hacer es cambiar ese dato. Fíjate, cuando yo ejecute i más, nosotros primero ejecutamos 0. Después ejecutamos, se transforma en 1 y ahora ¿en qué se va a transformar? En 2. ¿Sí? Porque está valiendo 1. ¿Sí? Yo ejecuté insertar recién. Acuérdense que esto tiene una lógica, ¿no? Primero se ejecuta esto, una vez que se termina de ejecutar esta función, viene acá, y una vez que viene acá, evalúa esta condición. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es eso. Evaluamos, esto vale 2, y ahora la última posición es 2. ¿Sí? Esta es la última posición. La última posición significa la última posición ordenada. En este caso es la posición 2. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en lo anterior que ordenamos la 1, la posición 0, ordenamos la posición 1 y ordenamos la posición 2. La última posición ordenada, ¿cuál es? La 2. Entonces, cuando ejecutamos acá, esto se va a transformar en 2.
¿sí? Desde acá es donde vamos a empezar a pensar la próxima ejecución. ¿Sí? Sí, profe, ahí quedó más claro. Buenísimo. Eso no hay que perderse desde el inicio, porque si te perdés desde el inicio estás complicado. Bueno, esta condición sigue siendo verdadera, porque 2 es menor a 3. ¿Sí? 4 menos 1 es 3, 2 es menor a 3. Ahora volvemos a ejecutar por tercera vez. Primero lo hicimos en la posición 0, después lo hicimos en la posición 1, ahora vamos a hacer en la posición 2. ¿Por qué? Porque yo lo que empiezo a pensar mi algoritmo siempre para atrás. Bueno, se ejecuta insertar. Venimos otra vez a insertar y vemos acá. El arreglo 1, 3, 7 es la última posición, entero, siempre va entero. Fíjense que yo marco el 2 con un color diferente. Esperen que voy a admitir. El segundo parámetro que estamos acá es la última posición, como dice ahí. Yo a veces resumo en el discurso, pero dice última posición ordenada. ¿Sí? Última posición ordenada es el 2, es el último dato que insertamos, el 7. Entonces, esa es la última posición. Desde ahí vamos a pensar, el dato a insertar es última posición más 1. ¿Sí? Es este que tenemos acá. Última posición 2 más 1, 3. El dato a insertar es el 2. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, acá esta, así como en la otra no se ejecuta nada, acá se va a ejecutar más de una vez. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar ese 2 hasta el final. Y acá empezamos a ver nosotros que, casi hasta el final, ¿no? Empezamos a ver que nuestro arreglo lo recorremos siempre, aunque ahora lo vemos en la última ejecución más que en ninguna otra, siempre de la última posición para atrás. Entonces, en esa condición, trato de insertar el 2, última posición también 2, porque ese es el subíndice, ¿sí? Subíndice 2, ¿sí? Este que tenemos acá, digo, más claro que esto, bastante difícil de ponerlo. Tenemos que I vale 2, ¿sí? Acuérdense que estamos igualando siempre última posición ahí. ¿Podríamos haber trabajado directamente con el tema? Sí, también podríamos haberlo hecho. Pero bueno, queda como más clarito de esta forma. Igualmente, repito, no lo hicimos nosotros, sino que es así. 2 mayor o igual a 0. Se cumple esta condición. El 2 es mayor e igual a 0. O sea, perdón, es mayor a 0. Y el dato a insertar, el 2, es menor que el último dato que nosotros tenemos. ¿Sí? El último dato es arreglo sub 2. O sea, el último dato que nosotros tenemos es arreglo sub 2, que vale 7. 2 es menor a 7, por lo tanto se va a ejecutar el while. Y cuando se ejecute el while, lo primero que hace es copiar datos. Fíjense lo que va a hacer. Lo que va a hacer es copiar en la posición, siempre i más i vale 2. 2 más 1, copia la posición 2. O sea, va a hacer esto. Va a agarrar y va a copiar, no sé si lo vieron, pero fíjense cómo reemplaza. ¿Sí? Ahí yo lo hice rápido. ¿Sí? Agarra y reemplaza ese 2 por un 7. Entonces ahí lo que estoy haciendo es copio ese elemento porque estoy buscando el hueco donde insertar mi dato. Entonces tengo que generarlo ese hueco. Y para generarlo necesito un espacio más. Entonces ese 7 lo corro a la última posición, porque yo sé que es más grande que 2. Entonces después cuando ejecute i menos menos, acuérdense que i menos menos sería 2 menos 1, quedaría en 1. Si yo arranqué en 2, empiezo a recorrer para atrás. Ahora, me voy a fijar en la posición 1. Me siguen hasta ahí, ¿no? Sí. Si yo tenía un 2 y hago menos menos, me quedo con 1. ¿Sí? 1, empiezo a recorrer para atrás, ¿es mayor o igual a 0? Sí. 1 es mayor o igual a 0. El dato a insertar, en este caso el 2, es menor que el dato que está en la posición sub 1, que es el 3. Sí es menor. Por lo tanto, sigo copiando elementos. Ejecuto el arreglo sub i,
que en este caso I ahora vale 1, en esta ejecución del ciclo, 1 más 1 en la posición 2, copio el 3. Entonces, ¿qué hago acá? Sobrescribo. Y empiezo a copiar mi arreglo, todos los que son menores los empiezo a copiar para atrás, para una posición más 1. Voy a ejecutar el menos menos. Si yo estaba en 1 y hago un menos menos, me voy a ir a 0, ¿no? Pero bueno, eso es más que lógico. Estoy en 1, menos menos, 0. ¿Sí? Pero bueno, 0 es una posición válida. Entonces lo que voy a preguntar acá es si 0, que es la posición actual, donde estoy parado, es mayor o igual a 0. Esto es verdadero. El dato a insertar de la posición 0, que es donde estoy parado ahora, es un 1. Sabemos que es un 1. El dato que nosotros tenemos que insertar es un 2. 2 es menor a 1, esta condición no se cumple. 2 no es menor a 1. ¿Sí? Esto es falso. Se deja de ejecutar mi while. Se cumple la primera condición, la segunda no se cumple, como es un AND, se deja de ejecutar. Y entonces acá, esto al ser falso, me voy del ciclo while, y lo que voy a hacer acá es, en la posición 0, que es donde había quedado, y más 1, copio el dato a insertar. O sea, este dato, que está en la posición 1, lo copio, y bueno, ahí no sé si se vio, ahí está, había un 3, ¿no? Tac, cambió en la posición 1, copio ese dato, ¿sí? Bueno, ahí ya está copiado, copio el 2 en la posición 1. Acuérdense, encontré el hueco es siempre la posición actual más 1, porque fui corriendo todos mis otros datos y lo inserté ahí. Vamos a que, obviamente, ya el arreglo quedó completamente ordenado, todas sus posiciones. ¿Sí? Ya no tenemos nada. Y fíjense que nosotros habíamos ejecutado hasta la posición, habíamos ejecutado hasta válidos menos 1, y acá se empieza a notar por qué. Si nosotros, la última posición a ordenar es la posición 3, era la posición 2, la última que ordenamos. Insertamos el dato 2. No tenemos más datos a insertar. Entonces, por eso siempre se recorre hasta esa posición. Porque nosotros tenemos ya la última posición, que es la posición 3, ¿sí? Está ordenada. Entonces, lo que obviamente se va a terminar de ejecutar acá, avanzo. Fíjense que cuando ejecute esto, cuando ejecute el I++, que primero valía 0, después valía 1, después valía 2, ahora va a valer 3. Entonces, si yo hubiera dejado los válidos, se ejecutaría una vez más insertar. Y no tendría datos a insertar. Entonces eso estaría mal. Entonces por eso se va hasta válidos menos 1. Acá nosotros tenemos que I es igual a 3. Por lo tanto, como I es igual a 3, 3 no es menor a 3, es igual, se termina de ejecutar el while, esto es falso, y ya no se ejecuta más nada, ¿sí? Y el fin de la ejecución. Con respecto a esto, un poco lo que les decía, ¿no? La última posición que nosotros, acuérdense que siempre la primera posición que empezamos a insertar es 0, así ejecutamos el while en la posición 1, ejecutamos en la posición 2, cuando llegamos a la posición 3, ya ordenamos todo el arreglo, por lo tanto no hace falta ejecutar absolutamente más nada. Y ahí es donde queda, digamos, resuelto, digamos, esto de ordenamiento por inserción. Ya no hay más nada, ¿no? Ya ahí queda ordenado y bueno, ya está. Un poco más de lo mismo y ya está. ¿Alguna duda en referencia, digamos, a este tema, chicos? Creo que la ejecución... Esperen, que estoy haciendo el lío acá.